Lo que se suponía que iba a ser un día más en el taller de Mateo Torres se convirtió en el momento que le daría un giro total a su vida, como si el destino hubiera decidido cambiar las reglas del juego de golpe. Mientras este mecánico humilde estaba arrodillado frente a una silla de ruedas hecha pedazos, sus manos hábiles trabajaban con una precisión y un cariño que eran puro arte, sin tener la menor idea de que alguien lo observaba desde las sombras, alguien con el poder de transformar su futuro en algo que ni en sus sueños más locos habría imaginado. En apenas 3 días, el rugido ensordecedor de un jet privado cortaría los cielos de esa pequeña ciudad, trayendo consigo una propuesta que dejaría a todos con la boca abierta hasta el suelo. Y el motivo detrás de todo esto era algo tan inesperado, que Mateo jamás lo habría visto venir, ni en 1.000.000 de años. Mateo se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una marca negra de grasa sobre su piel oscura, como una firma de su esfuerzo diario. El calor dentro del taller. Hernández, ese verano en Río Claro, era casi insoportable, un horno que te cocinaba vivo sin piedad. A sus 34 años, luchaba cada día para mantener las puertas abiertas, enfrentándose a facturas vencidas que se apilaban como una montaña imposible, y a clientes que regateaban hasta el último centavo de sus precios, como si su trabajo no valiera nada. El banco ya lo tenía en la mira, amenazando con quitarle el local que su padre había construido con sudor, lágrimas y un amor que Mateo aún sentía en cada rincón del taller. Fue justo en ese momento cuando un sollozo ahogado rompió el ruido de las herramientas, viniendo desde la entrada. Un niño de unos 8 años, sentado en una silla de ruedas visiblemente destrozada, intentaba contener las lágrimas con todas sus fuerzas. La rueda delantera estaba tan doblada que parecía un chiste cruel, y el mecanismo de freno era poco más que un recuerdo roto. A su lado, una joven con ojeras profundas como pozos sostenía el asa de la silla, los hombros hundidos por un cansancio que se notaba a leguas. «Vamos, León. Encontraremos otro lugar», susurró ella. Pero su rostro ya estaba pintado con la derrota de quien había golpeado demasiadas puertas sin suerte. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Mateo salió de debajo del Chevrolet que estaba reparando. Se limpió las manos en un trapo mugriento y se acercó con pasos tranquilos. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, su voz suave pero firme. La mujer lo miró, con una chispa de esperanza peleando contra la duda en sus ojos. La silla se rompió cuando pasamos por una acera llena de baches. Probamos en 2 talleres, pero nadie quiso arreglarla, o nos pedían un precio que no podemos pagar, algo imposible para nosotros. Mateo se agachó hasta quedar a la altura del chico, y sus ojos se encontraron con los de él, todavía húmedos por las lágrimas que se negaban a caer. «¿Cómo te llamas, pequeño amigo?» «León», respondió el niño, frotándose los ojos con el puño cerrado. Mateo examinó la silla con detenimiento, como si fuera un rompecabezas que debía descifrar. No era solo la rueda. El eje estaba desalineado. Los frenos eran un desastre, y el asiento estaba tan gastado que apenas sostenía al pequeño. Era un trabajo complejo, de esos que necesitan piezas buenas y horas de dedicación, algo que pocos se atreverían a tocar. «Soy Mateo», dijo, tendiéndole la mano al chico que la estrechó con una sonrisa tímida que apenas asomaba. «Y este taller se llama Manos a la Obra, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo». Los ojos de la madre se abrieron como platos, sorprendidos y desconfiados a la vez. «¿Cuánto va a costar?» «Necesito saber si...» «Nada», la interrumpió Mateo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No podemos aceptar eso, no es caridad», balbuceó ella, todavía atónita por la respuesta. «No es caridad, señora. Clara Domínguez», se presentó ella, con la voz temblando un poco. «No es caridad, señora Domínguez. Es solo el trabajo que hay que hacer, punto». Mateo le guiñó un ojo a León, cuyo rostro se iluminó como un pequeño sol rompiendo las nubes.
Además, tengo por aquí unas piezas que le vendrán como anillo al dedo. No dijo que esas piezas eran las que había guardado celosamente para su propio coche, ni que las horas que iba a invertir eran un lujo que no podía permitirse, no cuando estaba ahogado en deudas y facturas que lo perseguían como sombras. Si esta historia ya te está llegando al corazón, no te sueltes, amigo. Suscríbete para más relatos inspiradores como este, porque lo que viene después te va a sorprender hasta el alma. Mientras trabajaba en la silla, Mateo charlaba con León, dejando que el pequeño llenara el taller con su voz. El chico le contó su pasión por los aviones, cómo soñaba con volar algún día, aunque todo el mundo le dijera que era un sueño imposible, algo que nunca podría alcanzar. Clara observaba desde un rincón, con una mezcla de gratitud y admiración que se le escapaba por los ojos, mientras Mateo no solo reparaba la silla, sino que la transformaba en algo nuevo. Reforzó la estructura con cuidado. Instaló cojinetes de alta calidad que había reservado para un proyecto especial suyo, y ajustó el asiento para que diera más soporte al cuerpo de León. Cuando terminó, el reloj ya marcaba más de medianoche. Clara se había quedado dormida en una silla vieja del taller, agotada por el día, y León luchaba por mantener los ojos abiertos, cabeceando de sueño. «Pruébala ahora», dijo Mateo, dando los últimos ajustes con una sonrisa cansada pero satisfecha. León agarró las ruedas y las giró con una facilidad que no había conocido antes, sus ojos abriéndose de pura sorpresa. «¡Es más rápida, más cómoda!», exclamó, riendo por primera vez en horas. «Y te durará mucho más tiempo», aseguró Mateo, con un brillo de orgullo en la mirada. Clara se despertó con el grito de alegría de su hijo. Al ver la silla transformada, las lágrimas le llenaron los ojos como si alguien hubiera abierto un grifo dentro de ella. «¿Cómo podemos agradecértelo? No tenemos palabras». Mateo sonrió, cálido y sencillo, como si no acabara de hacer un milagro. Ver esa sonrisa en su cara ya es pago suficiente, créeme. Lo que Mateo no sabía mientras veía a madre e hijo irse esa noche, con la silla rodando suave por la calle, era que su vida estaba a punto de dar un giro tan extraordinario que parecía sacado de una película. Había reparado algo más que una silla de ruedas. Había abierto una puerta a un futuro que nunca había soñado posible. Un futuro que estaba a punto de irrumpir en su vida como un huracán. Exhaustificado pero con el corazón lleno, cerró el taller, sin sospechar que, a kilómetros de distancia, en un condominio de lujo lleno de luces y cristal, un hombre poderoso recibía una llamada sobre el mecánico de manos amables que había cambiado la vida de su nieto. Y en 3 días, el cielo tranquilo de Río Claro se estremecería con el sonido de unas turbinas que traerían una propuesta capaz de cambiarlo todo, de arriba abajo. Durante los días siguientes, Mateo siguió con su rutina en el taller. Pero algo había cambiado en el aire. Cada vez que miraba el espacio donde había reparado la silla de León, una pequeña sonrisa se le escapaba, como un rayo de sol entre las grietas de sus problemas. Ese encuentro había sido una luz en medio de sus crecientes dificultades económicas, un recordatorio de por qué seguía peleando. Pero esa mañana, un hombre trajeado entró al taller, totalmente fuera de lugar entre el aceite, las herramientas y el olor a metal. Mateo lo miró de reojo, seguro de que era otro enviado del banco con más amenazas de desahucio. «¿Señor Torres?», preguntó el hombre ajustándose unas gafas de montura cara que gritaban dinero. «Soy yo», respondió Mateo, limpiándose las manos en un paño ya negro de grasa. «Si es del banco, ya estoy juntando el dinero. Solo necesito un poco más de tiempo». «No soy del banco», lo interrumpió el hombre con una sonrisa cortés que no encajaba del todo en ese lugar. «Me llamo Vicente y represento a la Fundación Oeste Bravo. Nuestro director se enteró de lo que hiciste por el joven Leonardo». Mateo frunció el ceño, confundido hasta los huesos. ¿Cómo alguien de una fundación sabía de ese pequeño gesto que él ni siquiera consideraba especial? «Solo fue una reparación, nada del otro mundo», dijo, suspicaz, con los brazos cruzados. Vicente recorrió el taller con la mirada, como si evaluara cada rincón.
Una reparación que nadie más quiso hacer. Una que transformó la vida de ese niño y su madre. Eso no es poca cosa. Mira, si has venido a ofrecer algún tipo de caridad, no me interesa, replicó Mateo, endureciendo la voz. Estoy orgulloso de mi trabajo. No necesito limosnas. No es caridad lo que ofrecemos. Ya, señor Torres, es una oportunidad, dijo Vicente, con un tono que mezclaba seriedad y misterio. Antes de que pudieran seguir, el teléfono sonó, cortando la conversación como un cuchillo. Era el director del banco, otro cargo, otra amenaza más. Mateo contestó y escuchó en silencio las palabras duras al otro lado de la línea. Necesito 2 semanas más, por favor, suplicó, consciente de que Vicente estaba ahí, oyendo cada palabra, cada pedazo de su humillación. Cuando colgó, el silencio flotaba entre ellos como una nube pesada. ¿Problemas?, preguntó Vicente, sin un ápice de superioridad en la voz, solo curiosidad. Nada que no pueda manejar, respondió Mateo secamente, aunque ambos sabían que era una mentira a medias. Sobre esa oportunidad, continuó Vicente, imperturbable. Al señor Oestebravo le gustaría hablar contigo en persona. Vendrá mañana. Mateo soltó una risa incrédula, casi sarcástica. ¿Un tipo rico viene a mi taller a hablar conmigo? ¿Por qué? ¿Por arreglar una silla de ruedas? Porque hiciste lo correcto cuando nadie más lo haría, respondió Vicente con una seriedad que caló hondo. Y eso es más raro de lo que debería ser en este mundo. Cuando Vicente se marchó, Mateo intentó seguir trabajando, pero su mente iba a 1000 por hora, como un motor fuera de control. ¿Quién era ese Oestebravo? ¿Qué podía querer realmente de un mecánico como él? Esa tarde, mientras cerraba la tienda, vio a Clara y León al otro lado de la calle. El chico lo saludó con la mano, maniobrando su silla con una facilidad que antes solo podía soñar. Mateo cruzó para charlar con ellos. «Hemos venido a darte las gracias otra vez», dijo Clara con una sonrisa tímida que apenas escondía su emoción. «No sabes cuánto ha significado esto para nosotros». «La silla es increíble», exclamó León, haciendo una pequeña demostración de su nueva movilidad, girando como si bailara. «Ahora puedo ir al colegio yo solo, sin ayuda». Mientras charlaban, un hombre observaba la escena desde lejos, dentro de un coche de lujo discretamente aparcado. Sus ojos atentos no se perdían ni un solo movimiento de esa interacción cálida y sencilla. A la mañana siguiente, Mateo llegó temprano al taller, con el cuerpo pesado por una noche sin dormir. Había pasado horas dando vueltas en la cabeza a esa misteriosa visita, y decidió que, fuera lo que quisiera ese tal Oestebravo, mantendría los pies bien puestos en la tierra, sin dejarse llevar por cuentos de hadas. Estaba absorto en sus pensamientos, perdido en el ruido de sus propias dudas, cuando un estruendo ensordecedor atravesó el cielo como un trueno fuera de temporada. Salió del garaje corriendo y vio algo que nunca había presenciado en Río Claro. Un jet privado surcando el aire, preparándose para aterrizar en el pequeño aeropuerto municipal, un lugar que rara vez veía más que avionetas polvorientas de granjeros locales. 1 hora más tarde, una limusina negra, brillante como un espejo, se detuvo frente a Manos a la Obra. El conductor abrió la puerta con ceremonia, y salió un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y una postura imponente que gritaba autoridad sin esfuerzo. «Mateo Torres», dijo, su voz firme pero con un toque suave que desarmaba. «Sí, señor», respondió Mateo, limpiándose las manos nervioso en el pantalón, aunque ya no quedaba mucho que limpiar. «Javier Oestebravo», se presentó el hombre tendiéndole la mano con una seguridad que no dejaba espacio para dudas. «Tengo mucho de qué hablar contigo». El apretón de manos de Oestebravo fue sólido, como si sellara un pacto invisible, y sus ojos penetrantes estudiaban a Mateo como si pudieran ver más allá de la grasa y el sudor. Directo al alma. «¿Has venido aquí en jet privado para hablar conmigo por una silla de ruedas?», preguntó Mateo, todavía incrédulo, con una mezcla de asombro y desconfianza. Oestebravo sonrió ligeramente,
una curva sutil en los labios que escondía más de lo que revelaba. No, Mateo, he venido por el hombre que no se lo pensó 2 veces a la hora de ayudar a un chico al que no conocía de nada. He venido por el hombre que, incluso al borde de la quiebra, eligió la bondad antes que el beneficio propio. Hizo una pausa significativa, dejando que las palabras pesaran en el aire como plomo. Y sí, como habrás adivinado, Leonardo es mi nieto. Mateo sintió que el corazón le daba un salto mortal dentro del pecho. El pequeño León, con su ropa sencilla y su silla vieja y destartalada, ¿era el nieto de uno de los hombres más ricos del país? Solo hice lo que cualquiera habría hecho, murmuró, casi para sí mismo, intentando procesar la locura de ese momento. Ese es el error, joven, replicó Bravo, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y admiración que cortaba como vidrio. Nadie más lo hizo, y precisamente por eso estoy aquí hoy. La propuesta que iba a seguir cambiaría el destino de Mateo Torres para siempre. Pero primero tenía que decidir si estaba dispuesto a abandonar todo lo que conocía por una oportunidad que parecía demasiado buena para ser cierta, como un sueño que te despierta con el corazón acelerado. En la pequeña tienda del taller, Mateo y Javier Bravo estaban sentados frente a frente, con la propuesta del multimillonario todavía resonando en el aire, pesada e irreal, como si el mundo entero se hubiera detenido a esperar su respuesta. ¿Una división entera?, repitió Mateo, su voz casi un susurro, incrédula y temblorosa. ¿Quieres que dirija toda una división de Bravo Tecnologías? Javier asintió con calma, sus ojos experimentados estudiando cada reacción de Mateo como si fuera un libro abierto. Una nueva división centrada en la tecnología de asistencia. Sillas de ruedas avanzadas, prótesis accesibles, dispositivos que puedan transformar la vida de millones de personas como León, que merecen más de lo que el mundo les ofrece. Mateo se levantó de un salto y se paseó nervioso por el pequeño espacio. Las herramientas conocidas que colgaban de las paredes parecían mirarlo, testigos mudos de la encrucijada en la que se encontraba, atrapado entre el pasado y un futuro que no podía ni imaginar. Señor Bravo, te agradezco la oferta, de verdad. Pero no tengo estudios, nunca he pisado una universidad en mi vida. Solo soy un mecánico de barrio que lo aprendió todo de mi padre, dijo, respirando hondo, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra que salía de su boca. ¿Qué sé yo de dirigir una división tecnológica? No tengo idea de cómo funciona algo así. Javier se levantó también, su mirada ahora más intensa, como si quisiera grabar algo en el alma de Mateo. Cuando Vicente me habló de ti, hice que te investigaran, Mateo. Al mecánico se le aceleró el corazón, un nudo apretándole el pecho. ¿Investigarme? Descubrí que tienes 3 patentes registradas a tu nombre, dijo Javier con una leve sonrisa que rompía la tensión. Pequeñas innovaciones en sistemas mecánicos que nunca tuviste el capital para desarrollar. Ideas que podrían haber cambiado cosas si hubieras tenido el respaldo. Descubrí que reparas gratuitamente equipos médicos para la clínica comunitaria del barrio, sin hacer ruido. Y que has reparado y adaptado 6 sillas de ruedas en los últimos 2 años. Todo sin cobrar un solo centavo. Mateo sintió que se le calentaba la cara, una mezcla de vergüenza y sorpresa. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Quién te lo dijo? La cuestión no es lo que yo sé, sino lo que tú sabes, y el mundo no está viendo, respondió Bravo, sacando una tableta de su maletín con un movimiento tranquilo. Déjame enseñarte algo. Era un video de León, al parecer grabado el día anterior. El niño maniobraba la silla adaptada por Mateo con una habilidad impresionante, girando y moviéndose como si hubiera nacido para ello. Nunca antes había sido capaz de hacer esto, narraba la voz emocionada de Clara fuera de cámara. Mateo no se ha limitado a arreglar la silla, la ha transformado por completo. Javier detuvo el video, dejando la imagen de León congelada en la pantalla. ¿Sabes qué más descubrí? Que las grandes empresas de tecnología asistencial fabrican equipos demasiado caros, demasiado complejos, completamente fuera del alcance de la gente corriente.
Lo que hiciste por mi nieto con piezas de bajo coste, y tus manos es revolucionario, Mateo, aunque no lo veas. Mateo sacudió la cabeza, aún incrédulo, las palabras peleando por salir. Pero dejar el taller de mi padre. Este lugar es todo lo que tengo, todo lo que él me dejó. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe, como si el universo quisiera meterse en la conversación. Era Vicente, con una expresión alarmada que cortó el aire. «Señor Oeste Bravo, tenemos que irnos ahora. Ha habido una filtración a la prensa. Los periodistas están en camino». Casi de inmediato, se oyó el ruido de coches aparcando a toda prisa en el exterior. Neumáticos chirriando contra el asfalto. Mateo se asomó a la ventana con el corazón en la garganta. 3 furgonetas de diferentes emisoras ya estaban colocando cámaras, apuntando a la entrada del taller como si fuera el escenario de un gran espectáculo. «¿Cómo se han enterado tan rápido?», murmuró Javier, visiblemente molesto, su calma habitual resquebrajándose. «Parece que alguien del banco les habló de tu visita», explicó Vicente, con la voz tensa. «Están especulando sobre una posible adquisición millonaria del taller, diciendo que estás aquí para comprar el negocio». Mateo sintió que el pánico le subía como una ola, amenazando con ahogarlo. En cuestión de segundos, su vida tranquila y anónima quedaría expuesta a todo el país y no tenía idea de cómo lidiar con eso. ¿Por qué había aceptado escuchar esa locura? ¿En qué se había metido? ¿Hay una salida trasera?, preguntó este Bravo, práctico como siempre. Mateo asintió, todavía aturdido, y los condujo por un estrecho pasillo lleno de recuerdos. Pasaron junto a una pared cubierta de viejas fotografías. Mateo de niño junto a su padre, en el taller recién inaugurado, con una sonrisa que no cabía en su cara. El viejo Torres enseñándole a su hijo adolescente a arreglar su primer motor, con paciencia infinita. Mateo solo, el día del funeral de su padre, de pie frente al taller con los ojos vacíos pero firmes. Javier se detuvo un momento, mirando las imágenes con una atención que sorprendió a Mateo. «Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te has convertido, Mateo», dijo, su voz baja pero cargada de algo que sonaba a verdad. Cuando llegaron a la puerta trasera, ya se oían los periodistas llamando a gritos desde la entrada principal, sus voces resonando como un coro desordenado. Vicente iba adelante, comprobando que el camino estuviera despejado, mientras Mateo y Javier se quedaban solos un instante, el tiempo detenido entre ellos. «Este taller es todo lo que tengo, señor Oeste Bravo», dijo Mateo, la voz temblando de emoción contenida. «Es el legado de mi padre. Todo lo que me dejó. Lo comprendo mejor de lo que crees», respondió el multimillonario, poniendo una mano firme en el hombro de Mateo, un gesto que transmitía más que palabras. «Cuando empecé, solo tenía una pequeña tienda de electrónica, un sueño y muchas deudas. Hoy Oeste Bravo Tecnologías tiene miles de empleados en todo el mundo, pero nunca he olvidado de dónde vengo. Nunca he perdido ese comienzo». Sacó un contrato de su maletín y se lo entregó a Mateo con una calma que contrastaba con el caos afuera. «¿Esto es un contrato? 5 años garantizados, salario, prestaciones, todo especificado aquí. Y esto», señaló una cláusula concreta con el dedo, «te asegura el control creativo total de la división». Mateo leyó las cifras y casi perdió el equilibrio, el aire atrapado en su pecho. Era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida, una suma que parecía de otro planeta. «¿Y el taller?», preguntó con voz casi susurrante, como si temiera la respuesta. «Eso depende de ti», respondió Javier sereno. «Podemos dejarlo como está, contratar a alguien que lo lleve en tu nombre mientras sigues adelante». Hizo una pausa significativa, dejando que la idea flotara. «Podríamos convertirlo en el primer centro comunitario de tecnología asistida de Oeste Bravo, un lugar donde personas como León puedan recibir ayuda gratuita, donde tu legado crezca más allá de estas paredes». Fuera, el ruido de los periodistas se hizo más fuerte. Un zumbido que crecía como una tormenta.
Mateo volvió a mirar el contrato que tenía en las manos, luego las fotografías de la pared, sintiendo el peso de la historia de su familia y la llamada de un futuro inesperado que lo miraba de frente. «Necesito saberlo, Mateo», dijo Javier, ahora con urgencia en la voz, los segundos corriendo como arena entre los dedos. ¿Estás preparado para convertir lo que hiciste por un chico en algo que pueda ayudar a miles, a millones? En ese momento, como si el universo quisiera darle una señal, la puerta principal finalmente cedió con un crujido. Los periodistas inundaron el taller, las cámaras encendidas como faros, las preguntas gritadas por todos lados, como una avalancha de ruido. De entre la multitud, empujando con determinación su silla de ruedas, emergió León, seguido por Clara, que corría para alcanzarlo, con la cara llena de asombro. «¡Mateo!», gritó el chico, sus ojos brillantes de emoción pura. «¿De verdad vas a trabajar con el abuelo? ¿Vas a hacer mejores sillas de ruedas para otros niños como yo?» El tiempo pareció congelarse en ese instante. El taller iluminado por los flashes, como si un relámpago lo hubiera partido en dos. Todas las cámaras y los ojos se volvieron hacia Mateo Torres, el humilde mecánico negro que, con un solo acto de bondad, habías llamado la atención de uno de los hombres más poderosos del país. La respuesta que daría cambiaría para siempre no solo su vida, sino potencialmente la de miles de personas a las que nunca conocería. Un eco que resonaría mucho más allá de Río Claro. Mateo miró a León, el pequeño guerrero que sin darse cuenta había cambiado el curso de su destino. Luego a Javier Oeste Bravo, que lo observaba con una mezcla de equidad y respeto. Después a las fotografías de la pared, donde su padre parecía mirarlo con orgullo silencioso. Y por último, a sus propias manos, las manos que su padre le había enseñado a reparar, a crear, a transformar. Manos que ahora podían llegar mucho más allá de las paredes de aquel taller que lo había visto crecer. «Sí», respondió Mateo, su voz resonando con una seguridad que lo sorprendió incluso a él mismo, fuerte y clara por encima del caos. «Voy a hacerlo. Por León y por todos los niños como él». El estallido de preguntas de los periodistas fue inmediato, un torbellino de voces que llenó el aire, pero Javier levantó la mano con la autoridad natural de quien ha dirigido un imperio durante décadas, silenciándolo sin esfuerzo. «Señoras y señores», comenzó el multimillonario, su voz cortando el ruido como un cuchillo afilado. «Hoy anuncio oficialmente la creación de la División de Tecnología Asistencial Torres dentro de Oeste Bravo Tecnologías. Una división que será dirigida por este hombre extraordinario, que con nada más que talento innato y un corazón generoso ha creado soluciones que nuestros equipos de ingenieros, con años de formación y títulos, nunca han podido desarrollar ni igualar». Los flashes seguían explotando, capturando cada palabra, cada gesto. 6 meses después, en un edificio moderno en la zona este de la ciudad, Mateo caminaba por amplios pasillos llenos de luz, observando a docenas de ingenieros, diseñadores y técnicos que trabajaban en prototipos de tecnología asistencial, cada uno un pequeño milagro en proceso. El antiguo Manos a la Obra se había convertido en el primero de una red de centros comunitarios donde las personas con discapacidad recibían equipos y mantenimiento gratuitos, un lugar que vivía y respiraba el espíritu de su padre. Al llegar a su despacho, encontró a Vicente, ahora su mano derecha, organizando los documentos para la reunión del Consejo de Administración. «Las cifras son impresionantes, Mateo», dijo Vicente con una sonrisa de satisfacción que no podía esconder. 300 sillas distribuidas en el primer trimestre, costos un 70% más bajos que los de la competencia, y una satisfacción de los usuarios cercana al 100%. Esto es solo el comienzo. Mateo asintió, todavía adaptándose a la nueva realidad que lo rodeaba. Sus viejos monos manchados de grasa habían dado paso a camisas de vestir bien planchadas, pero sus manos seguían teniendo pequeñas manchas oscuras en las cutículas, las marcas de alguien que nunca dejaba de ensuciarse las manos, de alguien que seguía siendo, en el fondo, el mismo mecánico de siempre. «¿Y qué hay del proyecto Alas?»,
preguntó Mateo, refiriéndose a su creación más ambiciosa, la que había soñado en las noches más oscuras. Superó todas las expectativas en las pruebas, respondió Vicente, entregándole una carpeta llena de informes detallados. La silla motorizada más ligera y asequible del mercado, con el doble de autonomía que cualquier competidora. Es un éxito rotundo. Unos golpes en la puerta interrumpieron la conversación, ligeros, pero insistentes. Era Javier, acompañado de dos visitantes inesperados, Clara y León, que ya no usaba la silla adaptada de aquella noche, sino un prototipo elegante y ultraligero, que parecía una extensión natural de su cuerpo, como si hubiera sido diseñado solo para él. «Mira lo que has hecho, señor Torres», exclamó León, realizando maniobras impresionantes, con una facilidad que quitaba el aliento. «Siento que estoy volando de verdad». El chico no exageraba. La silla, llamada cariñosamente Modelo León, se movía con una fluidez que borraba por completo la barrera entre el usuario y el mundo que lo rodeaba, como si las limitaciones fueran cosa del pasado. «Y eso no es todo», añadió Clara, con los ojos brillantes de orgullo y una sonrisa que no podía contener. «Díselo, León». El chico se enderezó en su silla, su postura irradiando una confianza que no tenía antes. «Me han aceptado en el programa de aviación juvenil. El instructor dijo que con adaptaciones puedo aprender a volar de verdad, como piloto». Mateo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y asombro que apenas podía controlar. Aquel niño que soñaba con aviones, incluso cuando el mundo le decía que era imposible, estaba derribando barreras una a una, volando hacia un cielo que nadie le podía quitar. «Esto es solo el principio», dijo Javier, poniendo una mano en el hombro de Mateo con una calidez que decía más que 1000 palabras. «El Modelo León ya tiene pedidos de hospitales de 5 países diferentes. No solo has transformado la vida de mi nieto, Mateo, sino que estás a punto de transformar la de miles de personas que ni siquiera conoces». Aquella tarde, después de la reunión, Mateo volvió al antiguo taller, ahora transformado en un centro comunitario lleno de vida. Al fondo, donde antes estaba la pequeña sala, llena de facturas atrasadas y noches sin dormir, había un espacio dedicado a la memoria de su padre, sus herramientas originales, viejas fotografías en blanco y negro, y en el centro, enmarcada, la primera llave que puso en las manos de su hijo, un símbolo de todo lo que le había enseñado. Una joven empleada se acercó tímidamente, con un dejo de nervios en la voz. «Señor Torres, siento interrumpir, pero alguien insiste en hablar con usted en la entrada». Mateo salió y vio a un hombre en una silla de ruedas desgastada, esperando ansioso, sus ojos iluminándose al verlo. «Señor Torres, es un honor conocerle. Vi su historia en la televisión». «Yo», vaciló avergonzado. «Mi silla está prácticamente hecha pedazos, y he oído que usted ayuda a gente como yo». Mateo se arrodilló junto a la silla del hombre, examinándola con los ojos experimentados de alguien nacido para arreglar, para crear. «¿Qué está roto? ¿Cómo te llamas?» «Danilo, señor». «Bueno, Danilo», dijo Mateo con una cálida sonrisa que llenaba el aire. «Este taller existe exactamente para gente como tú. ¿Y sabes qué? Tengo el prototipo perfecto para ti esperándote». Mientras guiaba a Danilo por el centro, Mateo reflexionó sobre el viaje extraordinario que un simple acto de bondad había desencadenado. De mecánico al borde de la quiebra a inventor cuyas creaciones cruzaban océanos. Todo porque decidió que un niño merecía más de lo que el mundo estaba dispuesto a darle. Esa noche, de camino a casa, ya no el pequeño piso encima del taller, sino una casa cómoda a pocos minutos de distancia, Mateo encontró una carta en su buzón. Dentro había un dibujo colorido de León, un avión sobrevolando lo que parecía ser el antiguo taller de Manos a la Obra, con un mensaje sencillo pero profundo escrito en letras torcidas. «Gracias por ayudarme a volar». A veces, la mayor transformación no está en las cosas que arreglamos, sino en las vidas que tocamos por el camino, en las alas que ayudamos a desplegar sin siquiera darnos cuenta. ¿Qué opinas de esta historia?
Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.